Bueno, muy buenas noches, profesor. Mi compañera Angie Mildred Ramírez y mi persona, María del Mar López, haremos una breve introducción acerca del ferromagnetismo. Listo. Para poder entender en qué consiste el ferromagnetismo, es importante primero comprender un concepto muy importante que es el magnetismo, ¿sí? Este se define como un conjunto de fenómenos físicos que está determinado por fuerzas atractivas y repulsivas a partir de la interacción entre cuerpos. Esa fuerza puede ser generada por las corrientes eléctricas o por los momentos magnéticos de las partículas que constituyen dichos cuerpos. Si el efecto es permanente, esos cuerpos van a recibir el nombre de imanes. Y si el efecto es producido por la circulación de una corriente eléctrica por un conductor, a esos cuerpos se les conocen como electroimanes. Ahora bien, existen tres tipos de magnetismo: ferromagnetismo, diamagnetismo y paramagnetismo. Y el principio básico que rige el magnetismo es que los polos de distinto tipo se van a atraer y los polos del mismo tipo van a repeler. Listo. Ahora sí, el ferromagnetismo como tal es una propiedad intrínseca de algunos materiales que hace que estén intensamente imantados cuando interactúan con un campo magnético. Esto es propio de la naturaleza molecular. Cuando los materiales son ferromagnéticos, estos van a exhibir un fenómeno de ordenamiento de largo alcance a nivel atómico, que hace que los espines de los electrones no apareados se alineen paralelamente entre sí. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, en una región del material que se conoce como dominio. En la naturaleza existen 5 tipos de materiales con esa propiedad. Ahora bien, otro concepto que es muy importante es la magnetización. Allí, la permeabilidad magnética cumple un papel fundamental. Y esta es una cantidad dimensional que está dada por el cociente entre la intensidad del campo magnético generado en el interior del material y la del campo magnético aplicado externamente, ¿sí? Cuando ese valor es mucho mayor que 1, el material se considera como ferromagnético. Por el contrario, cuando este valor es menor que 1, pues se va a considerar un material paramagnético, ¿sí? Es decir, que su respuesta magnética es mucho más débil, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del hierro, la permeabilidad magnética es del orden de 104, ¿sí? Eso quiere decir que en el campo, en el campo del hierro es unas 10.000 veces mayor que el campo que se aplica externamente, ¿sí? Entonces, esto nos da una idea de qué tan poderosa es esa respuesta magnética de ese material. Ahora bien, los dominios magnéticos son pequeñas regiones de volumen del material en los que se cumple que todos los dipolos, debido a los espines que están desapareados, se encuentran alineados en la misma dirección. Cada dominio se va a comportar como un pequeño imán permanente. En una pieza que no está magnetizada, los dominios se encuentran orientados al azar, como lo podemos ver ahí en esta primera imagen. Listo. Los materiales ferromagnéticos son elementos de transición, con una configuración en sus átomos que favorece la interacción entre los dipolos magnéticos, ¿sí? Como esos dominios se orientan aleatoriamente, no se va a generar una emanación neta en el material. Ahora, cuando nosotros aplicamos un campo magnético a un material ferromagnético que está desmagnetizado, como lo podemos ver en la segunda figura, dado que su permeabilidad y la susceptibilidad magnética son mayores a 1, el campo que se genera en el interior del material va a ser mucho mayor al campo magnético aplicado. Y esto se debe a que los dominios del material se van a orientar con el campo magnético exterior que lo refuerza, ¿sí? Por último, cuando ese campo externo que se le estaba aplicando se retira, los efectos de ese campo no van a desaparecer por completo, sino que va a quedar un magnetismo ahí latente dentro del material, que es la causa de la existencia de los imanes permanentes. Este magnetismo se origina porque los momentos magnéticos de los dominios no vuelven a su orientación original, quedando mayoritariamente orientados en la dirección del campo aplicado. Ahora bien,
Los dominios, al igual que los granos en un material metálico, están separados por un borde o una pared del dominio. A esto se le conoce como paredes de Bloch. Por razones termodinámicas, la orientación de los dipolos elementales no cambia de forma súbita, sino que cambia gradualmente. Como consecuencia, la anchura de las paredes de Bloch es bastante elevada, más o menos del orden de unos 300 átomos. Y al no haber un alineamiento perfecto, la pared siempre va a ser una zona de mayor energía interna que en el interior del dominio. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los materiales ferromagnéticos. Los tres materiales ferromagnéticos que son más conocidos son el hierro, el cobalto y el níquel. El hierro y sus aleaciones tienen una gran permeabilidad y pues esto aumenta el campo magnético. Para el cobalto, también con sus aleaciones, es muy resistente a la corrosión y pues puede trabajar bajo temperaturas muy elevadas, igual que en el caso del níquel, que con sus aleaciones es muy resistente a la corrosión y eh, sus aleaciones tienen gran durabilidad y son muy buenos conductores. Pero además de esto, también hay otros materiales ferromagnéticos que pertenecen a los metales de las tierras raras, sino que estos son ferromagnéticos a temperaturas mucho más bajas, porque a temperatura ambiente se comportan como paramagnéticos. Estos son el disprosio, el herbio, el gadolinio, el olmio y el terbio. Pero también se clasifican los materiales ferromagnéticos dependiendo de su coercitividad en materiales blandos y en materiales que son duros. Esta coercitividad indica la intensidad del campo magnético que necesita para ser desmagnetizado. Entonces, para los materiales blandos, estos se magnetizan y se desmagnetizan con facilidad. También tienen la capacidad de aumentar la inducción magnética y por eso este tipo de materiales se destinan para la construcción de máquinas eléctricas, por ejemplo, generadores, motores. Por otro lado, tenemos los materiales ferromagnéticos duros que una vez magnetizados se convierten en imanes permanentes y pues disponen de una elevada coercitividad, por lo que suelen emplearse a imanes permanentes y se utilizan en timbres de teléfonos, en altavoces. Ahora bien, los materiales ferromagnéticos poseen unas propiedades. Estas propiedades son, por ejemplo, la alta permeabilidad magnética, porque su permeabilidad relativa debe ser muchísimo mayor a 1. Además de eso, pueden ser magnetizados en muy alto grado por un campo magnético. También pierden su magnetización cuando su temperatura excede el punto de Curie y se comportan como materiales paramagnéticos lineales. ¿Qué significa eso de que excede el punto de Curie? Justamente es que cuando hay una cierta temperatura, dejan de ser ferromagnéticos. Además de esto, pues los materiales ferromagnéticos son no lineales porque pues en este caso la permeabilidad relativa depende del campo magnético y no puede presentarse en un solo valor. Además de eso, permiten concentrar con mucha facilidad las líneas del campo magnético, entonces acumulan densidad de flujo magnético elevado. Pues por esto se utilizan como para campos magnéticos en trayectorias bien definidas. Los dipolos pueden ser modificados de manera sencilla, además de esto se pueden utilizar como conductores, se funden con otros metales y al ser inducidos generan corrientes eléctricas. Además de estas propiedades, vamos a hablar de unas características que pueden poseer, estos. Pueden tener una o varios atributos de estos, y es que pueden imantarse mucho más fácil que los demás materiales, que es una característica pues que viene indicada por la permeabilidad. Además de eso, que tienen una inducción magnética intrínseca máxima muy elevada, que se imantan con facilidad y esto difiere según sea el valor del campo magnético y difiere mucho uno del otro dependiendo de ese valor del campo.
Y además de eso, tienden a oponerse a la inversión del sentido de la imanación una vez son imantados. Otra característica muy importante, se las va a explicar mi compañera. Ok, listo. Ahora, una de las características más importantes que únicamente tienen los materiales con elevada permeabilidad magnética es la histéresis. ¿Sí? Esta no la presentan materiales paramagnéticos ni diamagnéticos. Y la histéresis representa el efecto de un campo magnético externo aplicado, que se denota como H mayúscula, sobre la inducción magnética B de un material ferromagnético durante un ciclo de imanación y desimanación. Con esta curva es posible conocer varias propiedades magnéticas de un material, como lo es la retentividad, el magnetismo residual, la fuerza coercitiva, la permeabilidad, la reluctancia también, ¿sí? Estudiando esta curva, pues podemos ver que hay una relación entre la densidad de flujo magnético que tenemos en el eje Y la fuerza de magnetización H. Esa curva se genera midiendo el flujo magnético de un material ferromagnético mientras la fuerza magnetizadora va cambiando, ¿sí? Un material ferromagnético que nunca ha sido magnetizado, o bueno, por lo menos parcialmente, va a seguir la línea punteada, ¿sí? Esta que podemos pues observar ahí, mientras va aumentando H. Como demuestra la curva, entre más grande es la fuerza magnetizadora, más fuerte va a ser ese campo magnético que se genera dentro del material. En este punto A, que podemos ver que dice saturación, allí casi todos los dominios están alineados y un aumento en la fuerza magnetizadora H va a producir un aumento muy pequeño en el flujo magnético del material. ¿Sí? Se dice entonces que ese material va a alcanzar su punto de saturación magnética máximo. Si se quita la fuerza magnetizadora, pues es decir, va a tender a cero, la curva de magnetización del material se moverá del punto A al punto B, donde se puede ver que permanece un flujo magnético en el material, aunque la fuerza magnetizadora H se redujo pues a cero. A ese punto se le conoce como retentividad en la gráfica e indica la remanencia o el nivel de magnetismo residual del material. Es decir, ya algunos dominios magnéticos están alineados, pero otros ya no lo están. Listo, ahora mi compañera pues les va a hablar un poco acerca de las aplicaciones que tienen este tipo de materiales. Bueno, finalmente hablaremos un poco como de cómo el ferromagnetismo pues, es de gran utilidad en la industria moderna y en el diseño de maquinarias que requieren de una fácil imantación y resistencia. Sus usos son variados, van desde electrodomésticos hasta la parte industrial, el campo medicinal, tecnológico. Por ejemplo, en la actualidad se han dado numerosas aplicaciones en el campo medicinal y científico, cuando, por ejemplo, utilizan materiales ferromagnéticos para crear marcapasos cardíacos, implantes cocleares, clips de aneurismas intracraneales, desfibriladores, entre muchos otros. En la parte del campo de los electrodomésticos, ya había mencionado que se utiliza para los altavoces de los teléfonos, los timbres, además de eso también lo utilizan los audífonos, tiene muchísimas aplicaciones. En la parte del hogar, lo podemos encontrar en hornos, en imanes, en sartenes, o sea, tiene infinidad de aplicaciones. Y pues la que nos interesa mucho es la parte del campo industrial, en donde podemos ver que pues la rama industrial utiliza la fabricación de motores eléctricos, de transformadores, de máquinas, entre muchos otros. Y pues todos estos tienen componentes que requieren el magnetismo y la electricidad para operar. Y es aquí donde pues estos materiales ferromagnéticos tienen un papel muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias.